En el video número 71 del curso de LabVIEW avanzado vamos a ver cómo ejecutar código Python usando LabVIEW. De esta manera vas a hacer proyectos de programación que combinen código hecho en Python y código en LabVIEW. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Mira, vas a necesitar un proyecto en blanco o usar el proyecto que hemos usado a lo largo de este curso. Aquí vamos a dar clic derecho, New, Virtual Folder, escribimos 71, Python. Dentro vamos a crear una librería, New Library, damos control S para guardar, y aquí en la carpeta donde tengas tu proyecto, igual vas a crear una nueva carpeta, 71 Python, y ahí dentro de la librería igual se va a llamar 71 Python. Muy bien, ahí vamos a crear un nuevo. Muy bien, aquí vamos a dar clic derecho, Explore, y nos va a abrir la carpeta en donde quedó guardada esa librería. Aquí en esta carpeta es donde vamos a crear el archivo Python que va a tener el código que queremos ejecutar, o aquí vas a copiar tu archivo que ya tienes hecho. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un archivo que tú vas a poder descargar, que tiene un código Python hecho por mí, para que tú lo veas. Mira, aquí lo voy a pegar y te voy a mostrar lo que contiene. El archivo se llama pythonlabview.py. Es un archivo de Python. Yo lo voy a abrir. Esto tú lo puedes abrir con el bloc de notas. Le das clic derecho, abrir con el bloc de notas y lo puedes abrir. ¿Qué es lo que contiene este programa? Mira, esto de aquí son solamente comentarios. Luego tiene una línea que importa la librería de matemáticas e importa el número pi. Luego se define una constante para los grados. Este programa lo que hace es calcular las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente de esta cantidad de grados que tú le digas. Entonces, por ejemplo, si aquí los grados son 90, te calcula el seno de 90, el coseno de 90 y la tangente de 90. Es lo único que hace. Muy bien. Entonces, para calcular cada una de esas funciones cada uno de esos valores tenemos funciones. La primera la llamé franco seno, y lo que hace es calcular el seno del ángulo. La otra se llama franco coseno y calcula el coseno del ángulo. La otra franco tangente, calcula la tangente del ángulo. Y tengo otra que es franco conversión. Esto es porque tú vas a ingresar los grados decimales, pero para que funcionen estas funciones matemáticas tiene que ingresarse en radianes. Entonces esta función lo que hace es convertir los grados decimales en radianes para poder usar las funciones matemáticas. Eso es todo lo que hacen estas cuatro funciones. Y luego lo que hace el programa es imprimir este mensaje, que son los créditos, y luego ya nada más me indica cuáles fueron los grados que se ingresaron, y luego el seno, coseno y tangente. Tú puedes probar esto con una función más sencilla. Yo te voy a dejar este archivo para que tú lo descargues por si lo quieres hacer, y también te voy a enseñar a crear una función más sencilla para que tú veas que esto es muy fácil. Muy bien. Entonces, aunque tú ya tengas un código hecho en Python y lo quieras probar, yo te aconsejo que no lo hagas, que primero pruebes este archivo que yo te voy a dejar descargado, y una vez que ya te funcione, ya tú haces tus cambios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vas a descargar el archivo y lo vas a guardar aquí en donde tú tienes tu librería, tal cual lo hice yo. Mira, aquí está el archivo, Python LabVIEW. Siguiente paso, aquí en donde tienes tu librería, en tu carpeta vas a dar clic derecho, Add File, y vas a agregar ese archivo. Ya lo tienes. Luego vas a dar aquí en la carpeta, en la librería. Luego aquí en la librería vas a dar clic derecho, New, BI, y aquí vamos a trabajar. Lo vamos a guardar como test. Aquí vas a dar clic derecho, conectividad, y está una carpeta de Python. Vamos a usar estas tres funciones. Esta es para abrir, ejecutar función y cerrar. Muy bien. Damos control espacio, control W y se cablean. Aquí hay que ingresar la versión de Python que vas a utilizar. Mira, yo tengo un video donde te enseñé a instalar Python
y te enseñé a instalar las versiones compatibles de Python. Yo voy a usar la versión 3.6 de 32 bits. Fíjate bien, 32 bits. Recomendación para que tú te funcione el video sin problemas, instala la misma versión que yo tengo. Python 3.6 en 32 bits. Y una vez que te funcione con esa versión, tú ya puedes hacer cambios, pero primero usa esta, para que no tengas problemas. Ya que en este video te voy a demostrar que esta función es compatible y funciona. Ya si tú quieres usar la 3.11 o más avanzadas, pues puedes tener algún detalle si no lo has utilizado antes. Muy bien. Luego, aquí hay que indicarle la ruta del archivo Python que vamos a usar. Entonces damos clic derecho, buscar archivo, y aquí lo tenemos, mira, pythonlabview.py. Ya lo ingresé. Aquí el nombre de la función, como recordamos en el código, la función se llama francoseno. Muy bien. Luego aquí tenemos que ingresar el tipo de valor que devuelve la función. Mira, si tú te fijas aquí en la función, mira, esto es lo que vamos a mandar a ejecutar desde LabVIEW. Esto que está aquí. Si tú checas, el nombre de la función se llama francoseno. Tiene un parámetro de entrada que son los grados. Y la salida es esta variable que dice senoidal. Esa variable es de tipo doble. O sea, es numérica, de doble precisión. O sea que tiene puntos decimales. Entonces tenemos que usar un tipo de dato que equivalga a eso. El tipo de dato aquí en LabVIEW sería el DBL. Entonces damos control espacio, numeric constant, clic derecho, representación, y aquí vas a elegir DBL. DBL. También puedes elegir single, pero tú escoge DBL. Das clic derecho, crear indicador. Muy bien, aquí vamos a ir al panel frontal y vamos a colocar una gráfica. Graph chart. La vamos a colocar aquí en grande. Volvemos aquí al código. Conectamos la salida a esa gráfica. Luego ya nomás hay que ingresar un control para los grados. Pero para hacer eso yo voy a ingresar todo esto en un ciclo while. Entonces fíjate lo que voy a hacer. Esto que está aquí adentro lo voy a encerrar en un ciclo while así. Aquí voy a crear un control. Y aquí en el parámetro de entrada voy a colocar este valor. Voy a dar control U. Aquí adentro voy a ingresar un retraso de 5 milisegundos. Control U. Ya nada más aquí voy a crear una función que se llama simple error handler. Y lo voy a colocar aquí. Y ya tengo listo mi código. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a llamar al Python 3.6 en 32 bits. Se va a buscar este archivo que tiene el código Python. Dentro de ese archivo se va a buscar esta función que se llama francoseno. Y se va a calcular el seno del ángulo repetitivamente cada 5 milisegundos, que va a ir aumentando. Eso lo que va a hacer es que nos va a mostrar una gráfica senoidal en tiempo real. Cuando yo dé stop, se va a cerrar ese archivo de Python y va a terminar el programa. Guardo, ejecuto y miren lo que tengo. Como ustedes vieron, yo no usé ninguna función matemática de LabVIEW. Este cálculo matemático lo está haciendo Python. Entonces, ¿cómo lo puedo ver un poco más claro? Aquí puedo poner 1. Aquí -1 en la gráfica. Y aquí voy a deshabilitar el autoescalado. Vuelvo a ejecutar. Miren lo que tengo. Una gráfica senoidal. Entonces cada 5 milisegundos estoy mandando llamar mi código de Python y lo estoy ejecutando. De esa manera yo puedo tener proyectos combinados. Proyectos que tengan mucha parte del código en LabVIEW y otra parte del código en Python, y hacer proyectos que combinen las dos funciones para dar una solución a un proyecto. Por ejemplo, yo he usado estas funciones para sistemas de visión artificial,
Python tiene muchas librerías que tienen sistemas para visión artificial. Y por ejemplo, LabVIEW puede comunicarse con PLCs fácilmente. Entonces, he hecho proyectos en los que la parte de visión artificial la hago con Python. Hago el muestreo y el procesado de la visión artificial. Y eso le manda señales al PLC o a un robot para que tome decisiones. Eso te lo voy a mostrar en próximos videos. Pero básicamente esa es la utilidad. Aprovecharlo, la facilidad que tiene cada uno de los lenguajes para que te ahorres tiempo. Python tiene muchas librerías que otros lenguajes no tienen y que funcionan muy bien. Entonces, si ya están hechas esas librerías y es código libre y está muy documentado, pues ya nada más utilízalas. O sea, aprovecha todo eso que ya está escrito, que ya está probado. Y solamente la parte de la automatización, la comunicación con PLCs, con robots, eso hazlo con LabVIEW, que igualmente tiene muchas librerías que ya están probadas desde hace muchos años y que funcionan bien. Entonces, por ejemplo, esto que estoy haciendo aquí lo hice muy sencillo. Si yo hubiera tratado de hacer esta gráfica que estás viendo en pantalla en Python, hubiera tardado mucho, son muchas líneas de código. Entonces la gráfica la hago en LabVIEW y el cálculo lo hago en Python. Y pues está muy sencillo hacer el proyecto. Claro, en este momento nada más estoy usando Python para hacer ese cálculo del seno. Pero sabemos que Python tiene muchas funciones o utilidades de ingeniería. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Muy rápido, muy fácil. Y las puedo aprovechar acá. Muy bien. Voy a detener esto. Voy a guardar. Te voy a mostrar otro ejemplo de cómo crear un archivo Python desde cero. Y con eso terminamos, mira. Damos la casualidad de que tú no pudiste descargar el archivo por alguna razón. El archivo que yo te dejé en la descripción, por alguna razón, tú no lo pudiste descargar o ya no estaba, lo que sea. O quieres crear tu propio archivo Python, ¿cómo lo haces? Primero tienes que tener Python instalado para empezar. Ya que lo tengas, das clic derecho, nuevo, documento de texto. Y le vas a poner prueba. Le das enter. Si tú te fijas, este es un archivo de texto, no importa, así lo vamos a manejar. Das doble clic en él y aquí tienes el archivo. Yo aquí voy a definir una función que se llame suma, que tenga dos parámetros, A y B. Y vamos a crear una variable, por ejemplo, resultado, que sea igual a A más B, y lo retornamos. Return resultado. ¿Ok? Y luego aquí supongamos que vamos a hacer un print. Supongamos que aquí tenemos una variable que se llame número es igual a suma de 2 y 5. Y vamos a imprimir ese valor. Muy bien. Voy a guardar esto. Puede que este archivo tenga un error, pero voy a hacer la prueba. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Vas a cerrar el archivo. Y aquí en donde lo tienes vas a dar clic derecho, propiedades o cambiar nombre. Y en vez de txt le vas a cambiar el nombre a .py para que sea un archivo Python. Prueba.py, enter. Le das que sí. Ok. Voy a tratar de ejecutarlo. Voy a dar clic derecho. Abrir terminal. Una terminal de Windows, un CMD, una consola. Y aquí voy a escribir el nombre del archivo. Prueba.py y doy enter. Muy bien, aquí nada más faltó en la definición de la suma ponerle 2 puntos. Lo voy a guardar. Y voy a volver a abrir la consola. Voy a dar clic derecho. Abrir terminal. Y voy a escribir prueba.py. Enter. Y ya tengo el resultado, aquí son 7.
Perfecto, entonces ya tengo el código hecho. Este es un código que suma dos números. Entonces, ¿cómo aprovecho eso en LabVIEW? Pues muy fácil. Aquí en Python doy clic derecho, New, VI, lo guardo como test2. Fíjate, bien sencillo. Clic derecho, conectividad, Python, integro los tres nodos, control espacio, control W, clic derecho, versión 3.6. Aquí busco el archivo. Que sería prueba. La función se va a llamar suma. Va a devolver un doble. Entonces doy clic derecho. Numeric constant. Representación DBL. Crear indicador que diga resultado. Y ya nada más necesito dos parámetros. Aquí voy a crear dos números. Control A. Control B. Eso lo voy a conectar aquí, mira. Primer parámetro. Segundo parámetro. Doy control U. Y fíjate cómo quedó. Aquí voy a ingresar los parámetros A y B. Y aquí voy a obtener el resultado de la suma. Doy clic de control espacio. Simple error handler. Y ahora sí, fíjate cómo va a quedar el programa. Yo tengo, por ejemplo, 4 más 5, ejecuto 9. 20 más 45 65 y listo. Así es como funciona este tipo de trabajos. Tú haces una parte de tu proyecto en Python, haces otra parte en LabVIEW, inclusive ya puedes hacer otra parte en .NET, etcétera. Yo te voy a enseñar cómo hacer eso en próximos videos. Y ya puedes tener proyectos que una parte esté en Python, otra en Java, otra en .NET, otra en C++, y luego te comunicas con un servicio web y muestras una página web con JavaScript. Todo lo que ya hemos hecho en el curso. Muy bien. Entonces, cerramos, guardamos todo. Y esto va a ser todo por este video del curso avanzado de LabVIEW.